Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? En fin, pues paso a la siguiente, que ya creo que son el gabinete de curiosidades de Brun. Pues sí, vamos a hablar de esto, que esto es que me pareció muy curioso. Me pareció muy curioso. Porque vamos a retomar un poco el tema de curiosidades dentro del mundo del cómic. Y siempre hay cosillas graciosas, ¿no? Siempre hay cosillas pues bastante divertidas y que tienen incluso su historia, ¿vale? Porque hay que remontarse a 1978. Sabemos lo que está, sabemos el cómic cómo está, sabemos que se empiezan a hacer películas como por ejemplo Superman, hemos tenido serie de Batman, bueno. Y Marvel, en un principio, pues empieza a pensar en llevar a sus personajes a lo que es a la gran pantalla. Pero en este caso, ojo, en este caso la idea se le ocurre al señor Lee Kramer. Que Lee Kramer es un productor. Un productor que en estos tiempos era pareja de Olivia Newton-John, la cual luego todos hemos descubierto por Gris, Sanadu, ¿no? Incluso esta historia que os voy a contar viene un poco como que Sanadu es para quitarse la espinita de esta peli que nunca llegó a ser, ¿no? Y de este cómic que nunca se volvió a editar y que editaría una reedición y sobre todo, mira, para Sergio, que sabes que Sergio es súper fan de Silver Surfer, creo que esto lo necesita en su biblioteca y que sepa un poco de la historia. Llega 1978, estaban pegando muchísimo los musicales, todos sabemos Jesucristo, Superstar, lo que pegó, todo lo que movió la conciencia social, ya no solamente por el fenómeno musical, sino yo también porque era un poco como la búsqueda, ¿no?, de la nueva religión en las nuevas juventudes más hippies o juventudes un poquillo más rebeldes para decirles, oye, pues el cristianismo, la religión, está con vosotros. Entonces Lee Kramer se empieza a interesar en Silver Surfer. Recordemos que Silver Surfer, Estela Plateada, como lo tradujimos aquí en España, es un personaje que ya nos había sido presentado dentro de la trilogía de Galactus, dentro de los Cuatro Fantásticos. Sabemos que era el heraldo de Galactus, sabemos que él sacrifica su libertad, su libre albedrío, lo sacrifica para hacerse heraldo de Galactus y buscar planetas con los que se alimente para que deje Zenla, su planeta natal, y poder salvarlo, ¿no? Entonces a Lee Kramer le gustó mucho la visión de este personaje, la angustia interior que tenía, ¿no? Esa esclavitud, ese trabajo que hacía Lo realmente. emo que era, ¿no? Sí, claro, que estaba triste, que tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo, ¿no? Como cuando se levanta uno a las 6 de la mañana para ir a trabajar, lo haces para comer, no porque tú quieras. Pues es más o menos lo mismo. Entonces Lee Kramer se interesó mucho con este personaje. ¿Qué ocurría? Que teníamos un problema de derechos. Teníamos un gran problema de derechos de los Cuatro Fantásticos. Mientras Lee Kramer podía usar a Silver Surfer, a los que no podía usar para nada era a los Cuatro Fantásticos. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a este productor? Pues este productor, una de las cosas que quiso hacer es, oye, ¿por qué en vez de adaptar la trilogía de Galactus, no hacemos un nuevo cómic de Silver Surfer, hacemos un nuevo cómic y le damos un nuevo origen, le damos una nueva historia en la que no tengan nada que ver los Cuatro Fantásticos? ¿A quién se lo podemos decir? Pues por supuesto al señor Stan Lee, creador del personaje, y a otro creador del personaje, como por ejemplo el señor Jack Kirby, el cual ya había regresado de DC, al cual ya se le había pasado su enfado y había vuelto a trabajar otra vez con Marvel y volvía a tener relaciones con Stan Lee. Entonces aquí ya no había problema. Entonces, una de las cosas que se les encarga es que hagan una nueva historia de Silver Surfer, pero que en este caso no tenga los Cuatro Fantásticos, pero que al mismo tiempo refleje y al mismo tiempo conserve todo lo que es la estética y que conserve la filosofía
que tenía el personaje. Una de las cosas que se hizo en esta película es importante eso que os he contado de Jesucristo Superstar, porque una de las cosas de los que le gusta a Lee Kramer es ese concepto de Mesías, ¿no? Ese concepto que tenía Silver Surfer de mártir, de alma atormentada, que tiene que estar trabajando para un Galactus que más que un ser estelar que viene a devorar tu planeta, aquí cumplía un poco el orden y el caos, ¿no? Cumplía el Sodoma y Gomorra, cumplía un poco lo que es la imagen de ese Dios que viene a destruir la tierra, sobre todo por sus pecados, ¿no? Entonces eso le gustó muchísimo, ese toque mesiánico, ese toque filosófico religioso que tenía el personaje, lo ahondó muchísimo más, lo plasmó muchísimo más, y una de las cosas en las que se puede ver es, como ya había ocurrido en la primera serie en solitario de Silver Surfer, que en este caso eran de Stanley Buscema, todos sabíamos que al final una de las cosas de las que iba esa serie era Silver Surfer viajando por todos los lados, todo el mundo le timaba, todo el mundo le engañaba, era un poco como que el alma de las personas, que el ser humano tendía siempre a la maldad, que luego se llevaba la sorpresa e iba encontrando gente buena o iba encontrando gente inocente que se daba cuenta que también eran víctimas, y esto le hacía recobrar un poquito la fe en la humanidad. De igual modo, aquí en esta historia, si quieres pasa, Germán, la siguiente página, que vamos a ver ahí. La siguiente, ahora si quieres volvemos a las portadas. Aquí una de las cosas que encontrábamos era ese Silver Surfer paseando por la humanidad. Aquí la verdad es que Stan Lee quiso plasmar mucho de los problemas de la época, los problemas de las guerras, los problemas de la delincuencia, problemas de racismo. Entonces esto era como ese viaje de Silver Surfer en el cual se iba dando cuenta pues que la humanidad no valía. La humanidad no valía la pena, que la humanidad estaba envuelta en odio, estaba envuelta en violencia, que no podían convivir ni con ellos mismos, que no cuidaban su planeta, una época en la que no había ecologismo ninguno. Entonces esto hacía que él se decidiera y que prestara de primer plato la Tierra a Galactus. Galactus, pues decidido a ello, pero poco a poco, pues Silver Surfer va conociendo otras personas, va conociendo otras tribus, va conociendo otros países, ¿no? Más nativos, gente que ve que está en consonancia con el planeta. Entonces empieza a dudar. Y aquí, amigo, es donde de repente Galactus hace como ese pequeño juego muy religioso, que es crear un personaje, crear una especie de diosa que la podemos ver ahí, a imagen y semejanza de Silver Surfer, casi haciendo un poco metáfora de lo que era la historia de Adán y Eva. Pues esta, que en un principio está completamente creada para convencerle de que la humanidad se merece ser el festín de Galactus, de que la humanidad no pasa nada si se pierden los humanos, no pasa nada si la humanidad, si el planeta Tierra se destruye, porque es todo fruto de mal. Pero poco a poco, incluso ella también se irá convenciendo de que la humanidad no es tan mala, de que hay seres muy buenos, de que hay seres también que es más los buenos que los malos, y entonces, pues, eso para lo que había sido creado fallará. Entre ellos surge una relación de amor. Y al final, esta diosa, pues, en un acto de sacrificio para salvar la tierra, se autoconsumirá, se suicidará, cosa que hará que Silver Surfer pues se afiance más en que tiene que defender la tierra, y vendría a ser un poquito más el discurso que le dio en su día en la trilogía de Galactus, quedando el final abierto, ojo. No es que la historia quedara como que sin terminar, pero sí quedando el final abierto porque él seguirá bajo el yugo de su maestro y de su mentor de Galactus, eh, perdonando a la Tierra, pero oye, yo perdono a la Tierra, pero tú tienes que seguir trabajando para mí. Entonces fue una especie de historia que ya os digo, que por un lado quería renovar el origen de Silver Surfer, por un lado quería darnos una historia de Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos, y por otro lado,
pues Stan Lee que también quería hacer cierta denuncia social. Es verdad que los textos de Stan Lee, muy método Marvel, están en todo momento narrándonos lo que estamos viendo, se hace muy pesado, pero creo que por su parte el señor Jack Kirby, creo que creo que hace unas composiciones de página y creo que hace unas historias completamente, o sea, unos dibujos completamente prodigiosos. Estamos ante uno de los mejores Jack Kirby's y más para lo que iba a ser este cómic, porque recordemos que esto no iba a ser un cómic de Marvel. Esto iba a ser sacado, ya teníamos en esos tiempos el concepto de novela gráfica creado por Will Eisner, por lo tanto esto iba a ir a tienda especializada, iba a ir a librería convencional como producto de consumo para ayudar a lo que iba a ser un futuro producto cinematográfico. Entonces esto es una coproducción de Marvel Comics con Fireside Books, que es la que tiene los derechos íntegros de esta historia. Y por lo tanto, pues bueno, sacaron este cómic, hablamos de Stan Lee, hablamos de Jack Kirby, tenemos en el entintado a Joe Sinnott y tenemos a Glynis Wayne en el color. Una historia muy especial por todo lo que conlleva. Fuera por una cosa o fuera por otra, al final se empezó a trabajar en la película llegó a postproducción y Lee Kramer misteriosamente eligió un casting en el cual esta diosa iba a ser interpretada por su pareja sentimental, que era Olivia Newton-John en este momento. Teníamos a Frank Zane, que es un famoso culturista, por lo visto yo no estoy muy metido en este tema, pero por lo visto es como una figura dentro del culturismo, es una figura súper esencial del culturismo. Y agarraos, porque todo el tema que iba a ser musical vendría también con la incorporación de otro grande en el momento, que es Paul McCartney en la música. Aprovechando ese cambio de Paul McCartney, ese paso del rock de los 70, que empezó cada vez a frenar un poco más la máquina y se empezó a incluir más en el tema del pop. Entonces a Lee Kramer le gustó bastante ese toque y al mismo tiempo Paul McCartney creía que eso era un antes y un después, ¿no? Que era también su manera de excusar ese cambio. El caso es que la película al final llegó a postproducción. El cómic se terminó, pero la película llegó a postproducción. Pero debido al coste económico que requería la película en cuanto a efectos visuales y otros menesteres, pues la película nunca llegó a publicarse. Entonces este cómic quedó ahí, en el olvido. Encima, al no ser un producto de Marvel, quedó ahí en el olvido. Los viejos del lugar, los lectores tetones de Forum, siempre habíamos escuchado de esto. Pero estamos hablando de la época pre-internet. Ah, bueno, sí, mira, primero la portada. Esta sería la portada de... Pasa primero al principio, la primero. Porque tenemos... Ahí. Ahora. Teníamos esa portada que es de Jack Kirby, que es la que Jack Kirby presentó, pero si te das cuenta, al final la elegida fue la de este autor, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, Earl Noren, porque querían que tuviera el aspecto más de afiche cinematográfico y ya si podía tener luces de neón, ¿no? Como podemos ver ahí en los rótulos para darle ese toque de musical, para darle ese toque más setentón, ese toque más de la época y que tuviera muchísima más importancia. Al final se hizo bajo el mismo diseño de Kirby y Sinnott, se hizo la misma portada dentro de la... Se hizo la portada para que fuera más resultona y llamara muchísimo más la atención. Y fíjate, y me imagino que si la película hubiera llegado a buen puerto, me imagino yo que sería el afiche directamente de la película. El caso es lo que digo, baja si quieres ahora, los viejos del lugar, escuchábamos de este Stan Lee y Jack Kirby, de este Silver Surfer, pero nunca lo habíamos visto, nadie sabía nada, tú solo te enterabas por el correo del lector, por las cartas, por cosas que decía alguno que lo había tenido en las manos, algún viejo del lugar americano lo había tenido en las manos,
Para nosotros ya era una leyenda urbana, hasta el punto de que había un gran debate de si esto existía o esto no existía. Pero de repente llega 1998 y para los 15 años de Comic Forum nos sacan este Silver Surfer de Stan Lee y Jack Kirby. Claro, nosotros cuando nos hablaban de ello, recordemos que terminaba la serie de Silver Surfer prometiéndonos la serie de Savage Silver Surfer, que al final tampoco fue. Y aquí nos encontramos un producto completamente distinto. Stan Lee y Jack Kirby con toda esta historia que acabo de contar, con toda esta curiosidad que acabo de contar, y entonces Forum pues nos publica este tomito, en el cual pues viene este cómic de 1978 de Far Side, aprovechando que en 1996 allí en Estados Unidos hubo una reedición. Fíjate cómo pegaría que para estos 15 años está esta edición de Chichinabo que tengo yo, pero salió una entapadura brillante con contraportada, o sea, con contraportada, con cubierta, sobre cubierta. Sobre cubierta. 700, serie limitada, 700 ejemplares de Comic Forum. Nunca la he visto, nunca la he tenido en las manos. Yo llegué a esto y que es lo que me podía permitir. Pero en ese momento molaría tener esa, no sé ni siquiera, no la he visto ni siquiera en el mercado cómo estará, pero había 700 ejemplares limitados de esta historia, ¿no? Historia. Tenemos a dos artistas del cómic clásico, tenemos a los creadores del personaje, tenemos un nuevo origen del personaje, respeta bastante bien la esencia de lo que querían decir Jack Kirby y Stan Lee, porque recordemos que esa G del Galactus, esa hebilla de Galactus, que ponía la G, significaba God, ¿no? Y de hecho querían llamarle God en un principio, pero la censura de la época pues no lo permitía y sabían que en una sociedad tan conservadora como era la yankee, pues eso podía llegar a traer problemas. Y aquí quizá Jack Kirby y Stan Lee sí que le pudieron dar esa presencia más de Dios, sí que le pudieron dar esa presencia más de Dios, demonio, de ente superior, y a Silver Surfer una actitud un poco más de Jesucristo, más mesiánica. Por lo tanto, se nota que es un trabajo que aunque hicieran por encargo, lo hicieron bastante contentos. Es una visión nueva del personaje, pero para nada, sin violar la esencia con la que nos lo querían presentar. Un cómic bastante entretenido, no lo voy a mentir, pero que sobre todo lo que tiene importancia es toda la historia que acarrea detrás, todo lo que os acabo de contar, todas esas curiosidades y, por supuesto, que estuvimos a un plis de que el primer personaje del UCM fuera Silver Surfer y que la primera actriz, Olivia Newton-John, fuera una de las grandes estrellas y, por supuesto, el señor Frank Zane también fuera otro de los primeros actores que interpretaron a un personaje Marvel en televisión. Sí, que hubiese sido un what if, ¿eh? Es curioso y musical encima. Y Paul McCartney por ahí en medio. Sí, sí. Creo que es una historia para marcar, pero fíjate, creo que es una historia hasta para contarla en un cómic. Sí, tal cual. Pero yo creo que es una época en la que muestra también un poco cómo ya los cómics se inspiraban, ¿no? Y cómo se encontraban buenas historias en los cómics y cómo muchos productores, muchos guionistas querían llevar esas historias más originales a la gran pantalla. Y como bien decía al principio, esta fue la historia que luego, como no se llevó y quedó en postproducción, lo siguiente que hizo Lee Kramer con Olivia Newton-John, pues fue, para quitarse un poco la espinita, fue la película de Xanadu, también conocida por bastantes. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?